no hay garantías para la vida de una mujer después que pone una denuncia precisamente porque no se han desarrollado los protocolos adecuados como para garantizar primero que haya una distancia real, que se respete esa distancia entre ambos, entre esta pareja. Cuando se acude ya a la justicia, incluso ese hombre que es violento suele aumentar sus niveles de violencia, por tanto debe ser intervenido por un personal adecuado. Aquí tenemos en el Ministerio Público personal capacitado precisamente para identificar en qué condiciones emocionales se encuentra ese hombre que es agresivo, evidentemente agresivo, como para que se determine si puede salir a la calle o no. Una vez se produjo la denuncia y hay una detención de la persona y se determina que tiene que permanecer en prisión, es porque hay indicios de que puede ser un peligro para la vida de esa mujer que ha puesto la denuncia. Entonces, ¿qué falló dentro de los protocolos que se han establecido? Y el Ministerio Público ha dicho que va a investigar el proceso. ¿Qué falló que permitió la salida de este hombre apenas 48 horas después y inmediatamente, prácticamente inmediatamente, ejecuta o mata más bien a su expareja porque se negaba a volver con él? ¿En qué estamos fallando desde el punto de vista de las autoridades como para no poder garantizar que la vida de una mujer, una vez decide denunciar, tenga garantías? Yo creo que ahí tenemos una seria debilidad y lo hemos mencionado varias veces porque nos hablan del porciento de mujeres que mueren a manos de parejas y exparejas que no denuncian, pero cuando denuncian tampoco tenemos seguridad de que hay una alerta, de que hay un protocolo que garantice incluso el alejamiento de esta persona, que haya una intervención y un seguimiento hasta que se determine que ya han bajado sus niveles de violencia como para que pueda, digamos que salir y no representar un peligro para esa mujer. Lo que pasa es que las autoridades se han concentrado en dar ciertos anuncios, no sé si el país lo habrá notado, un plan nacional que se anuncia por 8ª vez el año pasado, y cuando me refiero a las autoridades no me refiero a una dependencia en específico, porque la Policía Nacional también había anunciado planes similares en años anteriores, al igual que la Procuraduría General de la República. Un Estado que le encanta y unas autoridades que le encanta condenar la violencia de género y los feminicidios cuando el cuerpo ya está en el ataúd. Siempre lamentan la muerte, pero no la previenen. Entonces, por ahí empieza el problema. En el caso del Poder Legislativo, por ejemplo, que tiene en sus manos la posibilidad de salvar la vida de las mujeres, hay dos temas, uno de los cuales habría podido salvar la vida de esta menor. Esta menor tenía una relación con una persona mayor de edad. En cualquier país que se respete, eso habría estado prohibido. Pero aquí, como el matrimonio infantil está permitido por la ley y los legisladores no logran una mayoría para prohibir el matrimonio infantil, que es ese tipo de uniones y también de casamientos que incluyen a una mujer menor de edad, esta niña habría estado sana y salva, porque habría algo que perseguir. En el caso de Orlando Adames Flete, que es este hombre de 23 años, está prófugo de la justicia. Familiares dicen que se va a entregar bueno, no está prófugo de la justicia, cometió suicidio posteriormente. Sí. Es que hay otro joven caso que está prófugo. Orlando Adames Flete, después de asesinar a esta mujer, una niña, porque es que era una niña de 15 años. Pero es que una relación que empezó cuando ella tenía 13, Amelia. Exacto, una jovencita de apenas 15 años muere a manos de su pareja. Incluso estaba ella en los alrededores de su residencia cuando esto ocurrió. Él posteriormente se suicida, evidentemente una mentalidad enfermiza que nos tiene que hacer reflexionar sobre la intervención que debemos hacer desde la escuela, desde salud pública,
este tiene que ser un trabajo integral y no puede ser exclusivamente desde el punto de vista de la persecución, que es lo que hemos tenido hasta ahora. El Ministerio Público, como decía anteriormente, a través del Procurador General de la República, indicó que se va a hacer un levantamiento del protocolo que se siguió en este caso de manera específica, como para identificar si hubo negligencia. Más allá del tema de la negligencia, incluso hay que identificar si hay fallos, si hay huecos en el protocolo a seguir, que serían dos situaciones totalmente distintas. Si se actuó con negligencia es un tema, y el otro si el protocolo establecido por las autoridades deja vacíos importantes. Así que vamos a estar pendientes de este tema, como también vamos a estar pendientes de la situación que ocurrió en Puerto Plata, donde una mujer de 29 años apareció muerta después de varios días, reportada como desaparecida. Fue encontrada muerta por las autoridades. La última vez que se le vio con vida había salido con un individuo aparentemente extranjero, según las autoridades es nigeriano. Este hombre fue localizado por los organismos de inteligencia de la policía y ahora están identificando qué pudo haber ocurrido con esta mujer de 29 años que resultó muerta y que fue encontrada muerta en Cabarete, Puerto Plata. 38 decíamos que era la cifra de feminicidios que teníamos en el país, las cifras oficiales de feminicidios, de lo que va del año hasta lo que iba de año, según las cifras oficiales, y decíamos que esa cifra en la mayoría de las ocasiones no coincide con la de organismos que le dan seguimiento a este tema, porque hay una especie de subregistro. Las autoridades tienen una clasificación un poco más cerrada y dejan fuera de los feminicidios casos que están vinculados, ¿no? Sí, así es. Lo que sucede en la República Dominicana es que el concepto de feminicidio, que se ata a cifras y casos en específicos, suele estar atado a feminicidios íntimos, es decir, a aquellas muertes que ocurren a manos de parejas o exparejas. Sin embargo, el feminicidio no se define por ser un homicidio que ocurre en esa situación nada más. Entonces todos esos otros feminicidios quedan al margen de las estadísticas y por lo tanto no representa realmente el total de los feminicidios ocurridos en territorio nacional. En adición a eso hay que señalar que quizás con el número neto la gente no percibe lo que eso representa. En los últimos años que han cerrado, es decir, que podemos calcular de enero a diciembre, que son naturalmente 2016 y 2017, los feminicidios aumentaron en un 20% y las denuncias bajaron en un 5 o 6%, lo que quiere decir, como hemos dicho en otras ocasiones, que la violencia sigue aumentando, sobre todo la violencia contra las mujeres, y en el caso de las denuncias, producto de casos como el de esta joven en Gualey, ha generado una desconfianza que al final lo que ha ocurrido es que menos mujeres denuncian y eso, por lo tanto, dificulta salvarles las vidas cuando, naturalmente, los mecanismos y protocolos oficiales sí funcionan. Bueno, y a propósito del tema de la violencia, llama la atención un hecho que se produjo en la madrugada de ayer en el McDonald's de la avenida Abraham Lincoln, donde una persona resultó muerta y hay 3 personas heridas. Una situación que es preocupante porque no es la primera vez que en un recinto de este tipo se produce un incidente. Si mal no recuerdo, en este mismo establecimiento comercial hace unos meses vimos jóvenes enfrentarse a sillazos y gente golpeándose desde el segundo piso. Luego el lío bajó hasta el parqueo. En esta ocasión no se ha identificado las razones por las que se produjo este enfrentamiento, que las autoridades indican que fue entre dominicanos y venezolanos. Al final es entre personas, porque a menos que el conflicto haya tenido que ver con un tema de nacionalidades, la realidad es que son dos grupos de personas. Hay que identificar qué ocurrió. Pero también esto nos demuestra no solamente los niveles de violencia que tenemos, según las autoridades, empezó todo con una discusión dentro del recinto, dentro del restaurante, y posteriormente 2 de los individuos fueron a sus vehículos a buscar armas de fuego. ¿Hasta dónde se puede llegar? Y el hecho de que tengamos disponible con tanta facilidad un arma de fuego en nuestros vehículos, en la cintura, hace que muchas situaciones que pudieran resolverse verbalmente, y si te vas a ir a la agresividad, incluso ya al final, que no debería ocurrir,
a los puños termina a balazos. Hay muestras de balas incluso en residencias cercanas. En el parqueo de este lugar había sangre en diferentes zonas porque 3 personas resultaron heridas y hay una persona muerta. Las autoridades deben identificar las razones por las que se produjo este incidente para que determinen incluso cuáles serán las posibles consecuencias adicionales entre los sobrevivientes, el que murió producto de un disparo de alguien y los otros 3 están heridos porque alguien les disparó. En adición a esto, tenemos que identificar si se deben aumentar las medidas de seguridad y los protocolos de seguridad en recintos como este, porque ya hemos visto por lo menos 2 situaciones violentas que se salen de control en este tipo de establecimientos recientemente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el protocolo que debería activarse en un restaurante, ya sea de comida rápida o en un restaurante formal, en estos sitios donde van muchas personas que no se conocen? ¿Qué pasó? ¿Había alcohol de por medio? O sea, porque esto aparentemente se produjo a altas horas de la noche. Si hay personal con la debida capacidad y capacitación como para poder intervenir y evitar que cualquier suceso que sea menor pase a lo que hemos visto en este momento. Una persona muerta, 3 personas heridas. Ahí, entre los heridos incluso hay gente que no estaba involucrada en el pleito y estamos hablando de un sitio donde va la familia. Por la hora a la que se produjo el incidente, es más difícil que haya niños en este local, pero es un local destinado sobre todo a la familia, a la juventud, a gente que va ahí a resolver un problema breve de alimentación y se va, pero también por el estilo que han adoptado estos centros de comida rápida. Ahora incluso digamos que optan porque la gente permanezca un tiempo más en sus espacios, pero ese espacio tiene que contar con todas las medidas de seguridad. Por eso insisto en que hay que revisar todo, desde el comportamiento de los que estuvieron involucrados en el incidente hasta las medidas de seguridad y los protocolos que tienen identificados centros comerciales como este. Así es, definitivamente. Y también recordar que en el caso de los feminicidios, así como el caso de la violencia en las calles, la prevención es, si bien un poco distinta porque sus orígenes no son, o sus causas no son del todo la misma, definitivamente hay iniciativas que podrían evitar ambos flagelos, la violencia en general en la República Dominicana, si se aborda el tema de la violencia y la criminalidad desde un punto de vista preventivo, como bien decías, no estar 3 pasos después del acto criminal como autoridades. Creo que eso es un punto clave, tanto para este caso como para el caso que anteriormente comentábamos.